mucho de endometrio. Eso significa endometriosis. Y implica la presencia de tejido endometrial, glándula y estroma, fuera de la cavidad uterina, que es donde debe estar habitualmente el endometrio, se va de ese lugar, y generalmente responde a estímulos hormonales como el endometrio de ubicación ortotópica o de ubicación normal. Y tiene distintas ubicaciones y en base a eso se va clasificando este proceso que se da en las mujeres que tengan ciclos menstruales, generalmente el mayor incidencia en su aparición entre los 25 a 35 años, puede comenzar en forma solapada antes, si uno tiene que estar atento para tratar de dar un tratamiento o para frenarla un poco a esta enfermedad, en el cual tiene el 15% de la población en general lo tiene, y es una causante importante de esterilidad, el 30%, entre las enfermedades pelvianas inflamatorias, que son las EPI y esta, son las principales causas de esterilidad en las mujeres. Se da en mujeres que postergan su primer embarazo. También están relacionados mucho con el estilo de vida moderno, el estrés, la competitividad e intelectualidad, y se cree también un fenómeno de mecanismo autoinmune como fenómeno de la presentación del proceso. Se clasifica en interna, que es la que está en el mismo cuerpo uterino y avanza dentro del mismo músculo. Las glándulas migran, se introducen en el músculo y se llama adenomiosis. O sea, muchas glándulas en el músculo, significa eso. Y después está la externa, la que se va fuera del útero ya, y que puede ser genital o extragenital, y tanto una como otra puede ser intraperitoneal o extraperitoneal, igual que la extragenital, o sea que va al abdomen o cualquier otra parte del cuerpo, también intraperitoneal o extraperitoneal. Si bien la mayor de las frecuencias son las genitales, y sobre todo la intraperitoneal, ya vamos a ver que la mayor frecuencia es en la trompa, en el ovario, en el fondo del saco de Douglas, pero también puede presentarse en otros lugares, tanto fuera del peritoneo, en la pelvis, o en el abdomen, tanto intra como extraperitoneal, y en otras partes del cuerpo también, que vamos a ver algunos casos de ubicaciones raras, pero se presentan. En base hay una estratificación, como se suele clasificar el cáncer también, pero en este caso no es un cáncer, es una enfermedad benigna, que tiene como decíamos, su presencia en el momento que la mujer tiene hormonas. Terminada la menopausia, esta enfermedad cede casi por completo. Hay un estadio mínimo, que es estadio 1, estadio 2 mediana, estadio 3 moderada y estadio 4 severa. Esto es una clasificación, hay varias de ellas, pero fundamentalmente es cuando tienen ubicaciones y de acuerdo a la cantidad de focos que se presentan. A veces hay focos mínimos que son como pequeños testes, pero a veces son blancas o a veces son sanguinolentas, oscuras, como el color de leche chocolate, de leche, diríamos, de sangre descompuesta, o a veces también, diríamos, el aspecto de una mora, sangre oscura, eso quería decir, y esos pequeños foquitos, la mínima, la mediana cuando toma generalmente una trompa, un ovario, la moderada es cuando toma casi el fondo del saco de Douglas también, y hay casi un bloqueo de una parte de la pelvis, y la severa cuando hay un bloqueo completo de la pelvis porque hay adherencias intestinales, vesicales, no hay casi planos de diferenciación entre el útero y los intestinos y la vejiga por el gran compromiso de esta enfermedad en los órganos de la pelvis. Puede ser asintomática en los primeros años y a veces puede ser el primer motivo de consulta cuando la mujer busca quedarse embarazada y no puede quedarse embarazada, y uno comienza a investigar las causalidades y encuentra que tiene focos endometriósicos o algunos focos importantes. Otra forma de motivo de consulta es el dolor pelviano crónico, que comienza siendo al principio una dismenorrea o una dispareunia, o sea, dolor al menstruar y dolor al mantener relaciones sexuales, y después es un dolor pelviano crónico. Casi en un 25 a 67% de la presencia de este síntoma, o sea, es un síntoma importante, y para que sea dolor pelviano crónico tienen que pasar más de 6 meses de evolución de ese dolor persistente. Dispareunia terminal es un dolor que se presenta cuando la mujer mantiene relaciones sexuales, y sobre todo cuando la pareja empuja al fondo y estira los fondos del saco de Douglas, que son donde están los focos endometriósicos, y eso provoca mucho dolor
que incluso interrumpe el acto sexual y por la gran molestia y el gran dolor. Así que esta enfermedad provoca un gran pesar en la vida de una mujer, porque los dolores, tanto menstruales como fuera de la menstruación, los dolores al mantener relaciones sexuales y después un dolor pelviano crónico, causan mucho disconfort en su vida cotidiana. Y a veces cuando menstrua, imposibilita hacer sus actividades laborales y sociales. Otro síntoma es la hipermenorrea por la gran cantidad de endometrios que se aumenta en su proporción, que hace que la mujer menstrue más cantidad de lo habitual. Pérdida de sangre fuera del ciclo, que se llaman metorrágicas disfuncionales. Y otros síntomas relacionados de acuerdo a la ubicación en la vejiga, disuria y tenesmo, o la lacturia también, cuando los focos son en la vejiga. Dolor pleural, cuando hay focos en la cavidad pleural. Epistaxis, a veces hay mujeres que cuando menstruan pierden sangre por la nariz, que es porque a veces coincide con un foco en la nariz, y es necesario a veces con ese llamado de atención mandarla al otorrinolaringólogo y él hace una biopsia y después una coagulación de ese foco. O a veces hemoptisis, que hay sangrado cuando menstrua y el sangrado es a través de la tos y expectoración, y a veces hasta convulsiones por focos endometriósicos en el cerebro. El diagnóstico lo hacemos de sospecha, cuando la paciente tiene un problema de esterilidad, o cuando presenta el dolor pelviano, que puede ser con la menstruación, que se llama dismenorrea, o al acto sexual, la dispareunia terminal, como les decía. O cuando el dolor pelviano es crónico, más de 6 meses. Ya tenemos una sospecha, pero lo interesante es confirmarlo en algunos casos. A veces uno puede intentar un tratamiento médico acá para tratar de mitigar las molestias, y si este proceso avanza, a veces es necesario por algunas condiciones que pueden ser por quistes de ovario, achocolatado, eso también son quistes de sangre oscura, que parece de chocolate, que vamos a ver unas fotos de eso, de alguna cirugía. Y la de certeza es la confirmación por histología, ya sea por un método invasivo mínimo, como es la laparoscopía, o por una laparotomía, que es la apertura del abdomen en la pelvis, con una cirugía pelviana, que uno confirma, ve los focos y saca y lo manda al patólogo a evaluar. Los estudios complementarios nos ayuda también a veces el CA125, que es, si bien lo que esto se usa para el cáncer de ovario, sobre todo el seroso y el endometroide, da un falso positivo también en la endometriosis, así que nos puede ayudar cuando sospechamos endometriosis que esté elevado, que el marcador tumoral lo podemos usar también como método de diagnóstico y de seguimiento de la endometriosis. La ecografía es el método útil porque permite ver los quistes de sangre, da una ecorefrigencia muy particular en el ovario. A veces es necesario hacer tomografía y resonancia magnética nuclear cuando están ubicados en el abdomen superior, en el hígado, en el pulmón, o en el hemitórax, o en la pleura, o en el cerebro. Y otro método que puede ser de utilidad cuando estamos buscando trastornos de esterilidad, la histerosalpingografía, que visualiza el material de contraste que invade en el medio del músculo, y se ven esos islotes y esas pequeñas invasiones de material de contraste en el medio del músculo que hace la adenomiosis. El tratamiento, lo ideal es comenzar primero de lo más simple, lo más complejo. El patrón anovulatorio crónico es un tratamiento importante, que es tratar de darle algún mecanismo que la mujer deje de ovular y no tenga sus hormonas, y darle las hormonas externas. Esto generalmente puede ser dado con búsqueda de un pseudoembarazo, o usando una acción de estrógeno y progesterona muy suave. Hay varios hoy por hoy en el mercado, son anticonceptivos, a veces muy suaves, que tienen poquito estrógeno y más cantidad de progestágenos. Además, ahora vienen algunos progestágenos sintéticos de mucha efectividad, que se usan como anticonceptivos, pero también son útiles para el tratamiento de la sospecha de endometriosis. Otra forma es darle progestágenos nada más, como la noresteroides, 10 miligramos día por 6 meses, o la medroxiprogesterona, 10 miligramos también día por 6 meses, y evaluar cómo sigue la paciente. Todos estos tratamientos son transitorios. Generalmente se dice que las mujeres con endometriosis, la endometriosis suele mejorar bastante, casi desaparece con la presencia de un embarazo. O sea que
Por ahí, obviamente, que una adhesión personal y familiar, o de pareja, la adhesión de un embarazo, pero cuando está extendiendo el embarazo suele mitigar la enfermedad, aplasta. Otros derivados que uno puede usar, no esteroides, como la gestrinona, que es un derivado nortestosterona, que se usa 2,5 miligramos 2 veces por semana, 2 a 3 veces por semana, y esto inhibe el pico del LH y evitaría también el nivel alto de estrógeno, que es el que más estimula y hace persistir la endometriosis. La otra forma, aparte del patrón de pseudoembarazo, es el estado menopáusico. Este estado menopáusico usa el análogo de GnRH, que suprime la función ovárica, hace un bloqueo completo del eje hipotálamo hipófiso gonadal porque bloquea el circuito de la gonadotrofina, pero obviamente al ponerla a una mujer joven en un estado menopáusico, que vamos a ver en la clase que sigue, los síntomas de la menopausia, obviamente es una gran pesar para la mujer porque tiene síntomas muy relacionados con una mujer de por los 50 años, cuando entra la menopausia, que son sofocones, inestabilidad emocional, angustia, que obviamente no todas las mujeres se lo pueden soportar. Así que bueno, esto mitiga bastante la enfermedad y a veces es necesario combinar el tratamiento, como lo vamos a ver, entre el tratamiento médico y la cirugía, que puede ser conservadora, en el cual hacemos la lisis o la disolución de las adherencias, ya sea por cirugía laparoscópica o laparotómica, la exéresis de quistes que hay en el ovario, la salpingoplastia, porque ahí se producen adherencias que bloquean las fimbrias de la trompa y hay que abrirlas, y la coagulación de los focos. Esto, cirugía conservadora puede ser ya sea por a cielo abierto o por laparoscopía. Y cuando la enfermedad es muy aparatosa y a la vez las mujeres le da un gran pesar por el dolor y por la mala disponibilidad en su vida cotidiana, es necesario hacer una cirugía radical simple, que es la anexohisterectomía total, porque estas mujeres, cuando uno le saca los ovarios y le saca el útero, tiende obviamente a mitigar todos los síntomas. Pero obviamente viene otros problemas, en eso, cuando es una mujer joven, esto lo indica generalmente por los 40 años, pero obviamente entre 40 y 50 años hay un gran trecho y le mejora mucho su estándar de vida y generalmente le damos alguna medicación hormonal de tipo progestágeno para poder mitigar algunos síntomas y no tener algunas consecuencias de sacar los ovarios muy temprano porque generan la osteoporosis y enfermedad cardiovascular. Así que, pero bueno, en algunos momentos es la indicación de esto porque su calidad de vida es muy mala de las mujeres con esta enfermedad. Y a veces, como les decía, la combinación entre cirugía y tratamiento médico, a veces hacemos el tratamiento quirúrgico en algunas mujeres de entrada y si lo solucionamos en buena hora, y si no, a veces es necesario hacer un tratamiento médico, como lo más contundente que es el uso de análogo, y después de un tratamiento de 3 a 6 meses, uno, si ve que queda algún vestigio de alguna secuela, de algún quiste o algunas adherencias, o algunos focos endometriósicos, uno hace la cirugía para liberarlas. Y obviamente, si la mujer está en deseo de fertilidad, lo que le hace le indica que trate de buscar un embarazo lo antes posible para que no vuelva la enfermedad a avanzar de nuevo, porque esto es por un cierto tiempo, comienza de nuevo a avanzar la enfermedad. Y desaparece, como les decía, cuando la mujer entra en la menopausia. Bueno, estas son fotos de una laparoscopía que hicimos. Este es el útero de la mujer. Acá hay un foco endometriósico, chiquito, alcanzan a verlo ahí. En esa punta es un foco que está en la plica vesicuterina. Este es un quiste achocolatado, el ovario, y ahí vemos cómo hemos hecho una pequeña apertura y sale el líquido oscuro. Acá avanza un poco más y vemos cómo sale la sangre descompuesta o que lleva varios tiempos porque se va acumulando en el ovario. Acá hay otro foco endometriósico, miren, ahí en ese costado. Lo que hacemos es abrirlo al ovario, sacar la cápsula que tiene en el ovario y después cerrarlo al ovario. Este es el ovario abierto, este es un poco de sangre que después se aspira, pero el ovario queda abierto por completo y sacando la cápsula le hace el tratamiento que, como decimos, tiene un cierto tiempo de vigencia y después de nuevo vuelve a avanzar la enfermedad y desaparece recién después de la menopausia. Bien, ¿alguna duda, chicos?
No, profe. Muy bien, bárbaro. Avanzamos con menopausia. Climaterio. Climaterio es una etapa que va entre los últimos 10 años del ciclo reproductivo de una mujer, realmente entre los 45 y 55 años aproximadamente, en el cual un hito importante es la menopausia. En el capítulo del programa figura como menopausia. Climaterio más amplio, son procesos antes y después de la menopausia, que es como la adolescencia, diríamos, y la menarca. La adolescencia es un periodo también de varios años, en el cual la menarca, que es la primera menstruación, es un hito. Acá también la última menstruación es un hito, y el climaterio implica un par de circunstancias previas, que acá lo vamos a definir. El periodo en el cual comienza a declinar la función o la actividad ovárica. Este descenso fisiológico conlleva una serie de manifestaciones orgánicas, físicas, psíquicas y sociales. Como decíamos, la menopausia es el cese de la menstruación por más de un año, es un hito. La mujer deja de menstruar y cuando pasa un año sin menstruar, entre los 45 y 55 años, se llama menopausia, ese año ya posterior a esa última menstruación se llama menopausia. La premenopausia se comienza con la decadencia de la función ovárica, aproximadamente 1 o 2 años previo a instalarse la menopausia. Comienza con ciclos de oligomenorrea o polimenorrea la mujer, porque ya no va a ovular en forma periódica, y ese trastorno de la ovulación hace que comience con alteraciones del ciclo, y ahí determinamos nosotros que está en etapa previa, hasta que se instala la menopausia. La posmenopausia es un periodo que continúa la menopausia también entre 1 a 2 años posteriores, y esto habla de una etapa previa, premenopausia, la menopausia 1 año sin menstruar y después la posmenopausia 1 a 2 años posteriores. Y la perimenopausia engloba a estos 3 anteriores. La perimenopausia es el periodo que antecede y continúa la menopausia en 1 o 2 años. Comienzan a aparecer los síntomas característicos de este periodo acompañados por modificaciones endócrinas, biológicas y somáticas, que ahora vamos a describirla. O sea que la perimenopausia engloba la la menopausia y la posmenopausia. Y el climaterio es un proceso también que va aproximadamente de los 45 a 55 años, más prolongado, en la cual incluye todas estas etapas, y que hay cambios importantes psíquicos y sociales y físicos de la mujer. Menopausia ocurre aproximadamente a los 50 años, pero existen variaciones familiares, raciales y geográficas que pueden hacer que se adelante o se retrase, pero realmente entre los 45 y 55 años es el proceso en el cual nosotros lo evidenciamos y lo clasificamos. La precoz es aquella menopausia que se instala antes de los 40 años. La temprana es aquella que ocurre entre los 40 y 45 años. Y la tardía es aquella que ocurre después de los 55 años. La fisiopatogenia es una declinación de la función ovárica causada por la sintomatología, que causa sintomatología del climaterio y el cese de las menstruaciones. Realmente hay un agotamiento de los folículos del ovario, entonces ya comienza a declinar la actividad de secretar las hormonas. Primero no ovula y no hay progesterona, y después, que es el ciclo monofásico, y después ya cesa la parte folicular, ya no hay estrógeno y no se produce más los ciclos habituales. Y generalmente lo evidencia uno cuando hay un descenso de estrógeno por debajo de 30 picogramos, realmente va en vías de instalarse la menopausia. Y existe una hipergonadotrofinemia, porque al no responder el ovario con las secreciones de las hormonas que hagan el feedback, comienzan a aumentarse en forma exponencial, la FSH que aumenta 30 veces su valor normal, y la LH aumenta hasta 3 veces su valor normal. O sea que estos datos nos van ayudando a predecir que se va a instalar la menopausia, porque en esta etapa, cuando va aumentando todo, esto desciende por abajo de 30, y esto aumenta realmente por arriba de 30, 40, y esta por arriba también de 20, 30, uno va diciendo que ya se va a instalar la menopausia, y le decimos que ya está en la premenopausia la mujer por el laboratorio y obviamente por la clínica, pero la definición de menopausia es clínica, es ausencia de menstruación por más de un año. Acá está la clínica, alteración del ciclo, como polimenorrea, que ya sabemos, ciclos muy cortos,
o muchos ciclos en el año, hipermenorrea es aumento del sangrado menstrual, oligomenorrea, ciclos largos, entre 35 y 60 días, o varias, pocas menstruaciones en el año, y después la hipomenorrea, que es el poco sangrado menstrual. Los síntomas vasomotores es muy característico en las mujeres cuando están en esta edad, que presentan el sofocón o tufarada de calor, que hace de forma brusca se instala un calor en la mujer de la parte alta del tórax que asciende a la cara y a la cabeza y dura un par de segundos y se va. Eso es muy característico porque las mujeres se comienzan a apantallar, buscan salir hacia afuera, buscan una ventana por ese momento tan fugaz de ese calor tan intenso que lleva en esa parte alta del tórax y la cara. Otros síntomas neurovegetativos como la irritabilidad, el insomnio, el nerviosismo, la mujer se torna mucho más inestable emocionalmente, depresión, parestesia de manos y pies, mareos y vértigo, y debilitamiento de la memoria y la ansiedad. Todo esto, una mujer en esa etapa ya le llama la atención. Quizás muchas mamás de ustedes que están más o menos en esta etapa tienen que comprenderla porque es la etapa que está entrando la menopausia y hay un trastorno en su estado emocional y necesitan comprensión. Síntomas cardiovasculares, alteración del perfil lipídico que lleva a la esclerosis, vamos a ver una alteración de todo y por tanto a los infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares también. Así que es muy importante estar en presencia de esto y para poder darle obviamente una indicación de dieta, actividad física y a veces algunos medicamentos relacionados con hipolipemiantes, por supuesto, y antihipertensivos. Alteraciones uroginecológicas, sequedad vaginal, colpitis, dispareunia, dolor a mantener relaciones sexuales por la sequedad de la vagina, prurito vulvar, uretrocistitis y prolapso, por el descenso de los tejidos por la falta de estrógeno, y está asociado también con multiparidad, y chicos grandes hace que tenga mayor riesgo de prolapso. Las alteraciones metabólicas, disminución del HDL, que es el colesterol bueno, y aumento del colesterol malo, que es el LDL, el VLDL y el triglicéridos. Esto aumenta el riesgo cardiovascular. Y una enfermedad silente que comienza a instalarse en esta etapa es la osteoporosis, que es un síndrome de etiología variable caracterizado por un aumento de la fragilidad ósea y que se traduce por fracturas espontáneas. A veces pequeñas caídas hace que se fracture la mujer y pierda, obviamente, por alteraciones parestesia de mano y pie y mareo y vértigo, pierde la estabilidad y se cae fácilmente y ante pequeñas caídas o golpes se fractura porque hay falta de calcio, que pierde el calcio por la falta de estrógeno. El diagnóstico, esencialmente clínico, como ya dijimos, la ausencia de menstruación por más de un año, y en algunas circunstancias es necesario pedir un perfil hormonal que lo vamos a tener en sospecha, ya que va a entrar en la premenopausia, que es menos de 30 picogramos de estrógeno, y la FSH por más de 15 a 20, su valor folicular habitual, generalmente está por abajo de 10, y se va casi a 50, 100 el valor más o menos. Tratamiento para estas mujeres, uno muy característico de la hormonoterapia, pero no lo indicamos a todo el mundo. Había una época, yo el otro día les comentaba, en cáncer de endometrio, que en los años 70 era el axioma por grandes instituciones científicas, mujeres por siempre joven, y darle a las mujeres, cuando van entrando a la menopausia, hormona, y hoy, después de un tiempo, se ha demostrado que no es tan así, que daba muchos riesgos para algunas enfermedades oncológicas, como el cáncer de endometrio, y se cree también, ¿por qué no?, el cáncer de mama, no demostrado todavía. Entonces, la regla básica para indicar estrógeno es importante evaluar los factores de riesgo, tanto individuales como familiares, por los antecedentes oncológicos, y también por algunos factores de riesgo relacionados con un fenómeno de trombosis venosa, que aumenta el riesgo de las mismas, o a veces de epilepsia, que aumenta las convulsiones. Entonces uno hace un balance beneficio-costo, si es necesario darle hormona y si no, darle alguna alternativa que la vamos a ver. Siempre que indica hormonoterapia, utilizar la menor dosis eficaz. Los controles son más exhaustivos que una mujer sin tratamiento, 6 a 12 meses el control, menos de un año. Y los esquemas de tratamiento son sin útero, acá ayuda mucho, como la mujer ya no tiene el útero porque le han sacado por algún motivo, porque ya evitaría el cáncer de endometrio, y damos estrógenos solos, ya sea por vía oral o transdérmica, que viene en parche o gel.
Si la mujer tiene útero, acá la cosa se complica un poco por el riesgo oncológico del cáncer de endometrio y hay que darle progesterona. Y las combinaciones son secuencial, ya sea con ciclo mensual, que uno le hace como tipo anticonceptivo, pero están indicados más hacia la mujer menopáusica, que generalmente la progesterona es un antiandrogénico, o ciclo estacional, que le da el tratamiento de progestágenos cada 3 meses. Le inyecta a veces a la mujer o le da una dosis oral cada 3 meses cuando cambia el ciclo, por ese estacional, cambia la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ahí le hace el pulso de progestágeno, ya sea vía oral o vía inyectable. Y el continuo es darle la combinación de estrógeno y progesterona en forma continua. Acá la mujer no menstrua, y en este caso, cuando es ciclo mensual, la mujer puede continuar menstruando por el uso de esos anticonceptivos cíclicos. Alternativas, usamos algunas alternativas, como recién les comentaba, de mujeres que han tenido hepatitis, de mujeres que tengan muchas varices, o que hayan tenido fenómenos de trombosis, o fenómenos que mujeres tienen cáncer de mama. Entonces ahí le damos medicamentos que no podemos usar estrógeno. Usamos algunos medicamentos que suplantan, como la veraliprida, que generalmente es un medicamento que actúa sobre la ansiedad y también sobre los sofocones, igual que la clonidina, que es un antihipertensivo, que actúa sobre los efectos de la vasodilatación de las arterias para no producir los sofocones, que es el síntoma más característico. Los síntomas más característicos de la mujer en la menopausia son los sofocones y la angustia y los síntomas psicoemocionales. Y una alternativa también viable es los fitoestrógenos, que son estrógenos naturales de los vegetales, entre ellos la soja, por ejemplo, una de las que más tiene, y las mujeres orientales, por el alto consumo de este tipo de fitoestrógenos, se han demostrado que no tienen casi esta sintomatología de la menopausia, sobre todo los sofocos, ellas carecen de esos síntomas por el gran consumo de fitoestrógenos. Pues se recomienda también, por ejemplo, el uso, cuando una mujer ingiere fitoestrógeno en una dosis importante, puede evitar todos los síntomas de la menopausia y sin otro tipo de tratamiento medicamentoso. Comer 60 gramos de soja al día dice que mitigaría casi en forma abrupta o importante los síntomas relacionados con los sofocos y tufarada de calor. Implica darle que consuma leche de soja, jugos de soja, viene tallarines de soja, brotes de soja, milanesa de soja. Bueno, una alternativa es que puede consumir algo en el día de esto y ayudaría bastante al pasar esta transición, que en gran medida está en un par de meses o de días y desaparece. Hay algunos que duran un poco más y menos porcentaje, un pequeño porcentaje, hay mujeres que lo tienen en forma persistente, que le acompaña en gran parte de su vida, casi hasta la vejez, a los últimos años de la vejez. Así que esas son las menores. Las que más es transicional, un periodo corto y después se va. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? No, doctor. Bueno, Ahora está todo claro. al pelo. Doc, ¿cómo sería el ciclo de una mujer con menopausia? El ciclo de... La mujer con menopausia. O ya no tiene sea, ciclo, porque ya no ya deja de... Cuando no tiene, digamos, nada. no tiene más nada. Ya la mujer no menstrua más. Cuando pasa un año, entre los 45 y 55 años, pasa un año sin menstruar, la mujer ya está en la menopausia. Y si tiene una pérdida de sangre, entraría en ese axioma que yo le dije cuando tenemos cáncer de endometrio. Cualquier metrorragia de la posmenopausia es un cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario, y hay que comenzar a investigar. No tendría por qué menstruar más una mujer que ya entró en la menopausia. Profe, Ajá, perfecto. Sí. Sí, profe, una duda. Cuando una mujer no entra todavía en la menopausia, pero tiene muchos miomas y se le sacan el útero, ¿eso sería una menopausia forzada? no, lo que es, entra una amenorrea, porque no menstrua. Pero Ah, si le dejan los ovarios, va a seguir teniendo las hormonas. Ahí pide uno un dosaje de hormonas y evalúa el estrógeno y la FSH y LH.
Ah, bien. Y eso es la única forma que uno se puede dar cuenta de que la mujer está todavía con ciclos normales, sin menstruar, por supuesto, o ya entró en la menopausia, de acuerdo al valor que encuentra. Perfecto, gracias, profe. Pues nada. Bueno, si no hay más duda, nos vemos para el examen, chicos. Bueno, doctor, mucho Bueno, gusto. doctor, Bien, Doc. gracias. Que anden muy Luego, bien. gracias. Muchas Gusto, gracias hasta por su luego. clase, profe. Tenga una buena tarde, Doc. Que anden bien. Hasta luego. En la